Hola, tienes que activar micrófono. Ya estoy colocándolo donde está el cosito, el microfonito, así como rojito, tienes que marcarlo. Hola, ¿Cómo estás? muy bien, ¿cómo le va? Bien, mi amor, excelente. Ay, muchas gracias. Primero quería agradecerle por aceptarnos esta entrevista, estamos muy emocionados. Me presento, yo soy Marianela Dali, la directora de mercadeo de las clínicas y bueno, la hija de la doctora Rivero, que es la fundadora. Ah, perfecto. Gracias, Marianela, para a ustedes. No, ¿cómo está? Marianela, ¿verdad? Sí, 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 es un nombre que generalmente tiende a ser complicado, como que unieron dos y Ujú. se creó uno. Qué bueno, no, para mí un placer acompañarlas y sobre todo en este proyecto tan bonito. No, muchas gracias. Bueno, para comenzar, este, yo quería preguntarle un poco aquí para entrar al mundo y le voy a contarle un poquito. Ujú. Yo también amo la cocina. Ok, Sí, yo estudié en la New Cuisine excelente. y hice el curso de chef allá. O sea, ¿Y, y hace mucho o hace poquito? hace unos, no, hace bastante. Yo me gradué del colegio al mismo tiempo que me gradué de chef. Ah, ok, estabas pequeña, Hace 16, como, 17 años. no, hace como, no tampoco, soy todo No, como, tú tenías 16 o 17 años. ajá, tenía 16, 17. Ujú. Bueno, Pero yo tengo varias alumnas jovencitas que están en quinto año. es que cuando es una pasión, siento yo que es una pasión. Y justamente quería preguntarle eso y con eso arrancar como, ¿de dónde nació el amor por la cocina? Porque veo que en verdad es una pasión. Fíjate, desde, desde niña, en mi casa siempre yo vi a mi mamá cocinando, ¿sí? Y siempre la quería ayudar, porque cuando a ti te gusta la cocina, eres de las que quieres ayudar. Cuando no te gusta, pero ni siquiera apareces cerca, ¿sí? En aquel entonces estudiar cocina no era una opción. A nadie se le ocurría la posibilidad de estudiar cocina. De, Mi mamá era excelente cocinera. Era de las que cocinaba todo tipo de platos, dulce, salado, y todo le quedaba muy rico, le quedaba muy bien. De ahí, de esas ganas de querer ayudarla, digamos que encuentro yo que la cocina es algo que me gusta, pero no es hasta que ella muere que yo tengo la oportunidad de entrar a la cocina, porque ella me dejaba ayudarla, pero no mucho. No porque no, sino porque yo estaba muy pequeña. Y cuando ella muere, que yo tuve que asumir la cocina de mi casa, ya como parte vamos a decir, de una obligación. Entonces ahí descubrí que a mí la cocina me gustaba porque nunca me rendí. Mi papá fue un comensal muy difícil y creo que fue mi primer juez. Eh, y él me decía, esto no te quedó como le quedaba a tu mamá. Y tenía la vara alta porque a ella le quedaba todo rico. Y lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba hasta que lo lograba. Entonces, cuando yo empecé a estudiar cocina, ya cocinaba, porque ya hacía cosas que las aprendí de manera empírica. En ese entonces no había ni siquiera internet, ni YouTube, ni nada de eso, sino que lo hacía ensayo, error, ensayo, Al error. ojo por ciento. Como dicen. Así es, así es. Cosas, platos tal vez complicados, como hacer unas paticas de cochino con garbanzo. Y yo decía, lo único que sé de esto es que ella lo metía en la olla de presión. Pero te puedo jurar que la primera vez lo hice sin agua y eso quedó espantoso. O sea, fue así, realmente fue así como descubrí que me gustaba. Y por el lado de la pastelería siempre me llamó la atención porque yo veía fotos muy lindas y yo decía, yo tengo que poder hacer eso. Y lo intenté, intentaba, cuando ya pude comenzar a estudiar, entonces ya me daba cuenta de por qué cometía tantos errores, porque habían cosas que definitivamente había que estudiarlas, no me iban a salir sin haberlo estudiado. Es que es así, creo que un poco, y lo has resumido muy bien, es cuando uno tiene pasión, es esa perseverancia. Fuiste demasiado Sí, perseverante. Yo no sé cuántos años tenías cuando eso pasó. 19 años.
No, igual, pequeña, muy Sí. pequeña y demuestra la constancia y para esa edad, porque igual uno sigue siendo adolescente, siento yo que mantenerse perseverante en algo es muy difícil porque uno quiere como probar varias cosas y eso demuestra en verdad la pasión. Y cuando quiero ver esa parte de la unión porque la cocina, yo me acuerdo mucho, para mí también, mi mamá no cocina. Mi pasión vino Ujú. porque a mí me gustaban los sabores. Ok. Como que siempre me encantaron las mezclas de sabores, como ácido con salado, dulce, el amargo, como mezclar todo, me encanta. Ujú. Mi mamá, eso sí, lejos de la cocina, pero yo puedo entender cierta parte, ya que mi mamá trabajó desde que yo era pequeña, entonces yo Ujú. era la encargada de la cocina de la casa. Entonces eso me Ok. permitió a mí también, creo que esa parte de experimentar, porque la cocina igual es como un sitio químico que te permite experimentar nuevas cosas y probar, pero necesita algo súper importante que da la escuela, que es como la estructura. Sobre Así todo es. siento yo que en la pastelería no es tanto como los salados que tú puedes inventar y puede salir bien. Siento que la pastelería requiere mucho más orden, mucho más conocimiento profundo de lo que estás haciendo. Ujú. Así es. Sí, tiene ¿Cómo que te... ser muy preciso y el margen de error es chiquitico. Exacto, entonces, ¿a ti eso qué te dejó? Porque eso es como, si te pasas en un gramo, Mira, yo creo que yo es parte de la esencia, ¿sí? Eh, yo soy muy disciplinada y muy ordenada y eso me ayuda muchísimo en la cocina. Eh, si tú no eres ordenado en pastelería, es muy difícil que seas exitoso. Imagínate una receta que tiene tal vez 5 preparaciones que las vas a unir al final y que no hagas un buen mise en place. Es imposible. Se te olvida algo tan que para la gente a lo mejor es tonto, como puede ser el polvo de hornear, ya dañaste toda la preparación y lo que te faltaron fueron 3 gramos. Entonces, ese orden, este, digamos que para mí ha sido fundamental. Eh, yo creo que tanto en la pastelería como en la panadería, que son medidas tan precisas, es importantísimo ser muy meticuloso o muy metódico en lo que estás haciendo. Si no, no te sale, no lo logras. y yo yéndome un poco, me acuerdo cuando yo estudiaba ya habían más mujeres, pero siempre, y cuando uno lee, yo soy muy seguidora de los mejores restaurantes, de los chefs, pues siempre la mayoría son hombres. ¿Cómo te Uh sentiste tú -huh. cuando tú estudiaste en un mundo que creían que era de hombres y eso que la cocina es muy diferente, porque la cocina del hogar decían que era de la mujer, pero la cocina, alta cocina, era del hombre? Es verdad, sí. Pero lo que pasa es que yo estudié ya vieja, digámoslo así. Cuando tal vez me hubiera pasado eso, si hubiera podido estudiar cocina joven, pero no fue así. Yo empecé a trabajar en el área de la gastronomía sin haber estudiado. Y luego, cuando ya el proyecto de montar la escuela de cocina fue algo cierto, entonces yo dije, tengo que estudiar cocina, tengo que sacar el título y lo hice. Mezclas y Sabores va a cumplir el año que viene 10 años, o sea, yo voy a cumplir 10 años de graduada, pero con 20 años de experiencia en cocina, porque antes tenía experiencia, no sé si recuerdas, a lo mejor sí, a lo mejor no, en el Vía Veneto, en el Guarapo Inglés, cuando los Guarapo Ah, Inglés sí. existían, ¿sí? Ya tenía ese restaurante, digámoslo, ese café, muy orientado a la pastelería, pero todavía yo no había formalizado estudios. Sí me pasó, fue luego, cuando ingresé como directora de la Asociación de Chefs Cocineros y Afines de Venezuela, que eran 4 cuartobates hombres todos, y yo era la única mujer. Ahí sí me pegó eso que tú me estás diciendo, porque era un mundo de hombres, no era un mundo de mujeres. Y digamos que la manera de abrir camino fue de alguna manera dándome a conocer y la vía que conseguí fue en el mundo de la competencia, ¿sí? Ahí empezamos a competir a nivel nacional y a nivel internacional con los alumnos de la escuela en competencias gastronómicas. Y obviamente no fue fácil porque no era usual, ahí veías que el 80% del mundo de la gastronomía estaba liderizado por hombres.
empezando por en aquel entonces lo que nosotros llamábamos el viejito Perrot, que era la eminencia en gastronomía. Si está vivo, seguirá haciéndolo. Eh, este, y era el que marcaba la pauta, y ver mujeres era extraño. Pero precisamente tal vez ese nivel competitivo que, que, que tengo, digámoslo así, me llevó a lograr romper esa barrera y lograr entrar en ese mundo que no era, como tú bien dices antes, para mujeres. No, te permitió reinventarte y creo que en varias partes de tu vida, por lo que me parece muy interesante, te has reinventado varias veces porque Sí. desde pequeña con la cocina, Ujú. aprendiste por autodidacta, perseverante, seguiste, luego te diste cuenta en la pastelería que necesitabas educarte y después entramos a este nuevo mundo donde creaste tu propia empresa. Así es, ¿Qué así tal, es. qué tal fue esa parte? ¿Qué tal es ese cambio? Porque en verdad son varias fases que es una historia que te lleva al final a crear algo para los demás. Sí, fíjate, la historia de mezclas, siempre he estado, digamos que con emprendimientos propios, ¿sí? Tuve hace ya, no sé, 20, 30 años tal vez, la mercería de Guaparos, no sé si la recuerdas. Siempre las manualidades me llamaron la atención, ¿sí? Y tuve durante 10 años una mercería. Cuando yo decidí vender la mercería, entro en el mundo de la gastronomía con el café y descubro que es algo que también me gusta muchísimo. Eh, pero en ese negocio, en ese emprendimiento que fue muy exitoso, no tuve mucho éxito con la sociedad que hice. Y más bien dije, voy a, voy a salirme de esto y me voy a poner a estudiar de nuevo, porque fue una etapa, como tú dices, de reinventarme otra vez y dije, ya estoy a lo mejor desactualizada un poquito y debo volver a estudiar y empecé a hacer una maestría en la UNITEC y esa maestría la hice en recursos humanos, ¿sí? Eh, en ese interín de estudio, en esos 2 años y medio, salió la posibilidad de montar la escuela, porque tenía un amigo que fue el socio con el que yo creé Mezclas y Sabores, que él estaba estudiando cocina. Íbamos a estudiar cocina juntos, pero yo no pude porque tenía mucho trabajo en el café y con la mercería. En ese entonces tenía los dos negocios simultáneos. Él empezó a estudiar y cuando terminó, él me decía que le gustaba mucho el mundo de la cocina, ya estaba dando clase, haciendo pasantía, y él estaba cerrando una empresa que era de adiestramiento. Y yo le dije, oye, eh, eh, antes de que cierres la empresa, que tienes como que parte de la inversión hecha, porque no montas una escuela de cocina que es lo que te apasiona. Él se fue y en la noche me llamó y me dijo, oye, no puedo ni dormir con la idea que me diste. Yo quiero montar esa escuela de cocina, pero contigo. Vamos a asociarnos y vamos a montar una escuela de cocina. Y yo le decía, estás loco. Si yo lo que quiero, yo quiero seguir en mi año sabático, porque ya yo había vendido el café, estaba por graduarme y ya estaba como que saliendo de muchos años de cumplir un horario. ¿Sí? De esa rigurosidad de tener un negocio en un centro comercial como lo es el San Vilo, como lo es el Vía Benetton, que te exige trabajar de lunes a lunes cumpliendo un horario riguroso. Entonces yo estaba más bien en la universidad sin ninguna restricción de horario y en lo que yo decía en mi año sabático, dedicada al deporte incluso. Entonces él insistió muchísimo hasta que finalmente le dije, ok, sí, vamos a hacerlo y de ahí nace Mezclas y Sabores. Ahí es cuando te digo que digo, perfecto, si lo vamos a hacer, tengo que terminar porque ya había empezado a estudiar cocina. Cuando termine y podamos inaugurar la escuela, ya yo debo estar graduada. Y efectivamente así fue. Entonces, de ahí nace ese tercer proyecto que yo nunca me imaginé que, que me iba a enganchar, que me iba a enamorar. Y siempre digo que si yo hubiera sabido que dar clase era tan satisfactorio, lo hubiera hecho desde mucho antes.
Descubriste la docencia, la pasión por Ahí, la de, enseñanza. ahí descubrí la docencia, ahí descubrí un mundo que nunca imaginé que iba a ser así como ha sido durante estos 10 años, que ha sido la experiencia más gratificante, yo creo, que, que de mi vida, porque tienes la oportunidad de enseñar lo que tú sabes y lo que sigues aprendiendo, que aprendes todos los días. Me encanta. Me fascina porque yo sí creo que es así. Cuando uno da clases, uno mismo, aparte de dar conocimiento, uno absorbe conocimiento, porque igual hay gente que llega Sí. con nuevas dudas y te permite evolucionar. Y esa experiencia que tú tienes hasta ahí, yo quiero ver después por qué salió la idea de tratar de romper un récord Guinness. Bueno, eso viene porque en la asociación de chef me llaman de Caracas. Quien tiene la idea de romper ese récord Guinness es la Fundación Nuestra Tierra, que es una fundación que se crea en Caracas con unos hermanos que son de una zona cacaotera que ya te voy a decir el nombre, ahorita no lo recuerdo, pero ahorita hago memoria y te lo digo. Este, Caripito, ellos son de Caripito. Entonces, ellos intentaban ayudar a la comunidad como podían y se dieron cuenta que como en Caripito se sembraba cacao, una manera de ayudarlos era ayudarlos a fomentar esa producción de cacao. Entonces crean esa fundación que se llama Nuestra Tierra. Ellos en sus inicios, digamos que una de las maneras que consiguieron para darse a conocer fue intentar romper ese récord Guinness. Y ellos me llaman a Caracas y obviamente me contactan por la asociación. No nos conocíamos antes. Yo voy a Caracas, me reúno con ellos y ellos me plantean, digamos que esa posibilidad, todavía no habían hecho absolutamente nada. Y me dicen que si yo lo veo factible de romper un récord Guinness, eh, conversamos y yo le digo, oye, para hacerlo hay que hacerlo bien hecho y necesitamos montar toda una infraestructura. Efectivamente, así lo hicimos durante eso. Yo creo que la planeación de ese récord duró como unos 8 meses, pero los otros directores de la asociación no creyeron en que eso iba a ser posible. Y casi que me decían, tú estás loca, ¿para qué te metiste en eso? Y de verdad que en un principio no apoyaron, ¿sí? Yo me reunía con ellos, hablaba con ellos, mira, tenemos que hacer esto, vamos a hacer brigadas de cocina, tenemos que mantener las normas en aquel entonces, lo que ahorita se conoce como normas de bioseguridad para nosotros, siempre ha sido el pan nuestro de cada día en la gastronomía, que son las normas de higiene y manipulación de alimentos. Y yo le decía, si vamos a romper el récord Guinness y esto va a ser televisado, esto hay que hacerlo con todos los juguetes. Tenemos que estar con gorros, con guantes, todos bien uniformados, ¿sí? Y ahí es donde la asociación entra en esa alianza con ellos. Ellos se encargan de hacer como que el trámite con la organización Guinness, que tienes que inscribirte, plantearlo, ver que realmente sea factible porque no haya otra persona, digamos, que tratando de hacer lo mismo que tú. Y si vas a romper un récord, ellos no te dan la información salvo lo que tú investigas, para romperlo. Y en este caso, había un récord Guinness que lo habían hecho un año algo atrás y lo hicieron en Europa con 1 euro en Ajá, Italia. por eso sí me acuerdo. Sí. Y entonces esa información nosotros la teníamos, pero no manejábamos, ellos no te dicen cómo lo hicieron, como para que tú, digamos que lo hagas de tu propia forma, o sea, o digamos que vayas por el camino que tú escojas para lograrlo. Lo que sí nos establecieron fue parámetros de que esa moneda de chocolate tenía que tener la cara de la moneda por ambos lados, ¿sí? Y teníamos obviamente que superar el peso de ellos, que eran 625 kilos, el que tenía el récord que tenía Europa. Entonces, en base a eso comenzamos a trabajar. Ellos no tenían, en esa fundación no tenían maestros chocolateros, ellos apenas estaban empezando a conocer del cacao, ni tenían gente entrenada como para hacer esa labor. Y ahí organizamos una brigadas de cocina que fuimos aproximadamente, trabajamos 250 personas
sabíamos que no podíamos extender la labor entre las 250 personas y programamos de que cada brigada trabajara 20 minutos. Entonces trabajaban 20 minutos, salían, descansaban, entraba otra brigada, trabajaba 20 minutos y así para poder lograr, digamos que el récord, que era superar los 625 kilos. Nuestra idea era apuntar a 1 tonelada, era llegar a los 1000 kilos. Y realmente lo logramos, lo que pasa es que no se certificó porque en el transcurrir del Guinness se fue la luz y la balanza que nos estaba pesando la moneda se reseteó. No. Y eso la gente no lo supo, sino los que estábamos ahí. Y fue como el punto de quiebre. Ahí la gente, yo creo que ahí una de las fortalezas, como te lo comenté, es la tenacidad. Y eso, yo no soy de las que se rinde fácil. Una de las cosas que yo les he inculcado a mis hijas desde chiquitas y todavía ellas lo dicen, que siempre les dije, en nuestro diccionario la palabra no puedo no existe. Y yo no les permitía que me dijeran no puedo. Y yo siempre les decía, sí se puede, siempre se puede. Cuando eso ocurre con el récord Guinness, que obviamente es un cuento largo, pero para hacértelo corto, ya habíamos empezado a armar, a hacer la moneda y se va la luz. Nosotros, para pesar esa moneda, se contrató una gente de esas que pesan los camiones cuando pasan por los peajes, que pesan, obviamente tenían que pesar más de 1 tonelada. Entonces se instaló esa pesa, pero como se hizo todo como tan rápido, no se pudo pesar con un peso de 600 kilos ni de 300, o sea, se midió que funcionara, pero no con un peso con el que íbamos a alcanzar. Cuando se fue la luz, la máquina se resetea y el del récord Guinness, que fue una persona extraordinaria, un muchacho joven, bien receptivo, él pues nos deja la oportunidad de que nosotros decidamos qué queríamos hacer. Y yo le pregunté a él, porque la gente de la Fundación Nuestra Tierra tenía tanta presión en ese momento para romper el récord Guinness, nosotros como asociación, que cuando eso ocurre, la gente se ponía a llorar. Se pusieron a llorar, literalmente. Yo hablo con el de récord Guinness y le pregunto, mira, ¿tú tienes límite de tiempo para estar aquí? Eso fue en el Poliedro de Caracas, ¿sí? Un 2 de octubre. Y ellos me dicen, no, nosotros podemos estar aquí el tiempo que sea necesario para que ustedes logren romper el récord Guinness. Ok, entonces ya yo decía, ok, tengo tiempo, porque si me decía que ellos iban a las 9 de la noche, ya yo sabía que no lo íbamos a lograr. Empezamos a las 5:30 de la mañana. Todo fue un mismo día, o sea, después de los 8 meses de preparación. Sí, todo fue un mismo día. Luego entonces le digo, ok, dame alternativas para que el Guinness sea válido. Entonces él me da 3 alternativas. Me dice, una es comenzar la moneda desde cero otra vez. Y yo decía, dentro de mí, esa no es factible, porque como la moneda tiene que tener las 2 caras, ¿cómo vacío el chocolate que ya estaba ahí? Y ya nosotros habíamos avanzado y obviamente el peso estaba funcionando. ¿Sí? Entonces él me dice, la otra es que yo sigas trabajando y yo te empiezo a contar desde cero, como que si lo que está ahí no cuenta. Y la tercera es que yo te cuente desde el último registro que yo hice. Y el último registro, porque ellos van registrando, digamos que le van haciendo seguimiento al récord, y en la última secuencia que él hizo del peso, porque era digital y pues, era muy grande para que todo el mundo fuera viendo cuando iba pesando, el último registro que le había hecho eran 215 kilos, que era lo que ya habíamos puesto. Sin embargo, ya habíamos puesto como hasta 200, mentira, 100 y pico, porque ya habíamos puesto como 250, pero el último registro que él hizo fue como 175. Y yo le dije, perfecto, tómame el 175, le ponemos el peso de nuevo y sumamos los 175 para
pues para poder superar los 600 y así lo hicimos. Se siguió trabajando, aunque ese peso tenía una batería, la batería no funcionó cuando se fue la luz y se reseteó. Y por eso obviamente la moneda llegó a pesar la tonelada, pero como descontamos lo que estaba en un principio, el registro quedó en nuestra moneda de 827 kilos, ¿sí? Pero sí realmente llegó a pesar la tonelada, aunque no se registró. Pero lo importante era romper el récord. No, impresionante porque ahí te da una impresión de que a veces hay varios tipos de reinvención. Una cuando uno va con su largo de la vida y otro que es al instante, actuar. Porque si no puedes Sí, perder un trabajo que ya tenías 8 meses planificando, que tenías a toda esta gente, que obviamente me imagino la presión de querer lograrlo y que tú sabías que era posible. sí, Y que sí. pase factores externos y lo hayas logrado. Felicitaciones de verdad. Sí, eso fue de verdad una experiencia maravillosa porque primero yo no tenía idea de lo trascendental que iba a ser. Yo nunca me imaginé la cobertura que eso iba a tener. No lo hacíamos por eso, lo hacíamos porque yo nunca había participado en un récord Guinness, me parecía fabuloso tener uno, ¿no? Pero nunca me imaginé que eso iba a tener, digamos que tanta cobertura, y eso lo reseñó hasta el New York Times. O sea, no hubo periódico que no lo reseñara. Y al final, después fue que nos dimos cuenta de la magnitud de lo que habíamos hecho. Y en un momento en el que, digamos que esa noticia era necesaria, porque era una época en donde el país estaba ávido de una buena noticia, y lo fue. Sí, fue algo que en verdad para el 2015 era necesario. Y no creo que no te diste no te habías dado cuenta de que para ti era como un reto y ese reto terminó implicando hasta un país, o sea, la emoción de un país Sí, completo de haberlo logrado porque alguien decidió que sí era posible. sí, sí. Obviamente yo de eso hice conciencia después. Y sabes, cuando me cae la locha, porque en el poliedro, simultáneo a esto, se estaba haciendo una feria del cacao, que era el marco del evento, ¿sí? Al día siguiente, la cola para entrar a ver la moneda de chocolate llegaba casi o sea, se salía del poliedro y llegaba a la calle. Y la cola duró todo el día y yo decía, la gente está haciendo cola para venir a ver la moneda. O sea, ahí fue cuando eh, me di cuenta de la magnitud de lo que habíamos hecho, de que tanta gente se había acercado a verla. Obviamente era algo que la gente entendía que no era fácil de repetir, ¿sí? En ese momento. Y eh, recibir llamadas de cualquier parte del mundo diciendo, oye, nos enteramos de que hicieron el récord Guinness de la moneda más grande del mundo. Ahí te das cuenta de la repercusión que tuvo. Lo bonito de todo esto eh, fue haber sido el pilar, el apoyo para lograrlo, porque tampoco yo me he dado cuenta que la gente tenía las esperanzas en uno, ¿sí? Porque la gente de la Fundación Nuestra Tierra, ellos a las 5 de la mañana, la presidenta, que todavía esa fundación sigue trabajando, ella recuerdo que me agarró las manos y me dijo, ¿tú crees que lo vamos a lograr? Y yo le dije, claro que sí lo vamos a lograr, ¿sí? Aunque yo no estuviera segura, yo le transmití la seguridad de que sí lo íbamos a lograr y al final lo hicimos casi a las 2 de la mañana, porque al final no fue tan sencillo como nosotros, o por lo menos como yo me lo imaginé. Yo pensaba, bueno, chévere, tuvimos muchos inconvenientes para lograrlo, porque no fue solamente eso, fue sortear muchos obstáculos durante todo el día. Yo creo que yo nunca en mi vida había quedado tan agotada después de un día, porque fue agotador literalmente. El día antes de comenzar el récord Guinness, nosotros llegamos al poliedro, o sea, yo estaba en Caracas 2, 3 días antes, coordinando todo lo que necesitábamos hacer. Y se habían comprado máquinas para temperar chocolate. No sé si has visto el proceso de Sí, cómo se hace por lo menos un bombón. sí, claro.
Y eso es la temperatura exacta. Por eso te iba a decir, porque cómo hacían para mantener siempre la temperatura porque nada se puede pasar del calor, pues por así decirlo. Entonces, yo en mi cabeza me estoy Exacto. imaginando un kilo sobre el otro y cómo mantengo el otro mientras estoy preparando el otro. Sí, sí, eso era parte, ese era el punto álgido. Para mí ese Entonces es el reto más grande. se compraron 2 máquinas temperadoras de chocolate. Y resulta que el día antes, cuando llegamos para ver que todo estuviera en el poliedro, resultó que las máquinas no pudieron salir de Puerto Cabello por tema país. Eso se quedó en el puerto. Esas 2 máquinas de temperar chocolate, y se quedaron 2 máquinas más que eran las máquinas para mantener el chocolate a la temperatura. Cuando eso pasó, que ya estábamos, te digo, el día anterior en la noche, decidimos buscar una persona que nos pusiera, porque eso en el poliedro donde lo hicimos es como en la cafetería, donde funcionaba la cafetería. Y entonces podíamos traer agua. Entonces se consiguió un calentador. Pasa que eso, yo creo que esas fotos hasta se perdieron, creo. Se O puso sea, un como un baño calentador de María. agua. ¿Ah? Como un baño No, María. como un baño de María, pero en la tina de una lavadora. ¡Oh! Oye, eso sí es ingenio. Sí. Entonces se le puso como a la tina de la lavadora otra tina dentro, y con una polea, o sea, como una, en la parte mecánica que moviera la tina dentro del agua caliente, como un gran baño de María del tamaño de una lavadora, pero eso no era ni cerca de lo que nosotros íbamos a lograr con las máquinas. Y ahí poníamos el chocolate y el agua caliente con el calentador, que no era grande, era de los calentadores medianos, mantenía el chocolate o lo fundía, ¿sí? Y como con una cuchara de palo grande, las que se usan para las pizzas, para sacar las pizzas de los hornos grandes, como que eran como remos. Con eso movíamos el chocolate. Y ese Y le chocolate debe estar pusimos moviéndose siempre. todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí tuvimos otro inconveniente porque le pusimos una llave de tubo de esas de agua, con una llave de paso. Imagínate las rojitas esas normalitas, de media. Por supuesto, cuando el chocolate empezó a salir, como la tubería estaba fría, se endureció y tapó la tubería. Y nosotros pretendíamos sacar el chocolate como abrir la llave y sacar agua. Y eso no ocurrió. Entonces tuvimos que buscar secadores de pelo para calentar la tubería con secadores de pelo para que el chocolate saliera fluido, ¿sí? Y de esa manera logramos sacar el chocolate derretido a las poncheras de acero inoxidable, que la poníamos en los mesones y las brigadas de cocina temperaban. Y temperaban a mano, temperamos los 800 kilos a mano, que fue lo más difícil, porque incluso no todo el mundo sabía temperar, aprendieron, porque siempre tratábamos de poner en cada mesa, teníamos 4 mesas de trabajo con, habían en cada mesa de trabajo 8 personas. Entonces, en cada mesa de trabajo teníamos como que un líder que sí temperaba chocolate y les enseñaba a los otros 4. Los otros veían y cuando les tocaba su turno ya sabían lo que iban a hacer. Y con las espátulas pues temperaban el chocolate, lo volvían a vaciar en las poncheras de acero inoxidable y los volteábamos en la moneda. Eso lo hicimos durante todo el día, desde las 9 de la mañana, porque el récord empezó tarde porque le hicieron demasiadas entrevistas al juez del récord Guinness y no pudo entrar sino como 2 horas después de lo pautado. Y empezamos un poquito tarde y no podíamos poner nada de chocolate, por eso fue que se nos endureció la tubería, hasta que él no entrara al recinto y diera por iniciado el evento, digámoslo así. Eso fue, digamos que el segundo obstáculo a vencer. El tercero y último fue cuando ya íbamos cerca ya era de noche, ya era tarde noche, se dañó la balanza. Ahí no fue que se fue la luz, sino que se dañó la balanza. Dejó de pesar.
Y nos dimos cuenta porque estábamos poniendo chocolate y veíamos que el número no cambiaba. Fue como a las 2 de la tarde eso. Y cuando eso ocurre, llamamos al técnico de la balanza y resulta que ellos montaron esa balanza y el técnico estaba en Acarigua. Todo bien lejos. Ni cerca de Caracas. Y la No, posibilidad de que viniera eran cero. ninguna. Ahí lo que hicimos fue sacar a toda la gente que estaba dentro. La mesa, si lo ves en las fotos, tiene como, o en las primeras fotos se ve que tiene como un recubrimiento de madera para que la mesa se viera bonita y no se viera el peso que estaba abajo de la mesa, que era lo que estaba pesando. Entonces le quitamos el recubrimiento. Yo no soy ingeniero ni nada parecido, pero me funciona el sentido común. Y yo decía, si la pesa estaba pesando bien hasta este momento, algo tuvo que haberla dañado, o sea, algo tiene que estar rozando, decía yo. Entonces le poníamos peso en una de las patas y no pesaba. Buscamos un esmeril a esa hora. Y con el esmeril, porque era de acero las patas, le cortamos unos soportes que ellos les pusieron a la mesa, porque al final era el soporte lo que estaba rozando con la pata y no permitía que cuando le pusiéramos peso ella bajara. Para. Y exacto, para que pesara. Y con el esmeril le quitamos, tapamos la moneda para que no se contaminara y le cortamos era como unas guías para que el tubo entrara dentro de la pata. Entonces le quitamos las guías y efectivamente el peso siguió pesando y comenzó a funcionar. Nada de eso lo pensamos, o sea, por más que nos habíamos paseado por todas las posibilidades, nunca nos imaginamos ni que el técnico del peso no iba a estar ahí, ni que se nos iba a ir la luz, ni que las máquinas no iban a llegar. Por eso yo digo que fue un récord Guinness sudado, porque fue sortear obstáculos y obstáculos. Sí, yo creo que Por eso ustedes no. rompieron varios récord Guinness, no solamente el de la Sí. moneda, hasta el de la perseverancia, porque, o sea, desde la noche anterior ya empezar con un problema y terminar, no digamos con un problema, pero también Al y final, lograr. sí, al final, lo último fue que como te decía que no nos daban los parámetros, el juez del récord Guinness, cuando terminamos, que ya el peso se había logrado, de hecho cuando rompimos el récord Guinness, como era como las 10 de la noche, cuando el peso marcó 627, que ya superábamos el otro récord Guinness, que ya en peso lo habíamos logrado, pues la alegría, ahí la gente lloraba de la emoción. ¿Sí? Respiró, como que digo, sí. Sí, porque por peso ya lo habíamos logrado, pero no lo habíamos logrado en sí el récord, porque ahí nos enteramos de que la moneda tenía que estar tallada, porque como te comenté, ellos no nos dieron los parámetros. Entonces, sabíamos que abajo la moneda, el bolívar, tenía que tener las dos caras. Y nosotros mandamos a hacer la parte más difícil, que era el escudo, estaba abajo. Y la moneda tenía que estar recubierta de papel de aluminio, como una moneda normal. Entonces, tenía papel de aluminio sobre algo que se hizo en madera, tallando el escudo, ¿sí? Pero en la parte de arriba, que era la cara de Simón Bolívar, había que tallarla. Y a esa hora, que ya eran las 12 de la noche, quedábamos 5 gatos. O sea, los 4 de la fundación y nosotros 4 los de la asociación. Y habían 2, 3, 4 personas más. Entonces, con cucharitas de plástico de fiesta, nos pusimos a tallar la cara de Simón Bolívar. Teníamos el molde, porque lo habíamos mandado a hacer pensando que con eso era suficiente, el molde en madera para dibujarla, porque pensamos que dibujándola era suficiente. Y cuando el juez del récord Guinness se monta en la escalera y ve la moneda, nos dice, no les puedo dar el récord Guinness porque la moneda no está tallada. Después de todo lo que habíamos hecho, no le íbamos a tallar. Nos pusimos a tallar la moneda
con una cucharita nos pusimos a tallar la moneda y cada uno nos dividimos el trabajo. Hay una foto muy linda en donde está cada uno en un sector, entonces tú haces los ojos, tú haces la nariz, tú haces, abajo hay como unas letras, tenía que estar idéntica la moneda. Y así nos dividimos y la tallamos. Y el juez con el bolívar en la mano se vuelve a montar en la moneda, la ve y ahí sí nos dice el récord Guinness es de ustedes porque ya la moneda está perfecta. Wow. Ahí sí fue, ese fue el último, el último. Ahí sí fue el último. El A mí último. me parece muy impresionante y te quería preguntar porque quiero hacer dos preguntas. Una por curiosidad y la otra es que van ligadas. ¿Qué crees tú que fue, porque pasaste por muchas cosas, todos pasaron por muchas cosas, el mayor aprendizaje y cuál fue el primer pensamiento? Porque me imagino que probaron la moneda. Al día siguiente. ¿Cuál fue ese primer pensamiento al momento de probar esa moneda? Uy, fue una satisfacción inmensa y el mayor aprendizaje fue la perseverancia. No nos rendimos, nunca. O sea, y yo creo que eso es una lección de vida. Uno no se puede rendir nunca, si no nosotros no estuviéramos aquí. ¿Sí? A veces la decisión más fácil es rendirse y tirar la toalla y decir, no, no lo vamos a poder hacer. El difícil es intentarlo y seguir. Y yo creo que a mí de esa experiencia me quedó de que después de luchar mucho, lo que te queda no es más que el éxito, no es otra cosa, porque si no lo logras, te queda un gran aprendizaje y incluso lo que tú le enseñas a los demás de que tampoco se pueden rendir, aunque tengas una persona al lado que te esté diciendo no se puede, no lo vamos a lograr, no, o sea, a veces el exceso de optimismo no ayuda, pero cuando tú tienes la certeza de que no es optimismo, sino que de que sí se puede, de que lo que vas a necesitar es un poquito mayor, de más esfuerzo, pero que sí se puede, yo creo que eso fue el gran aprendizaje de todos. Si hubiera sido fácil, yo creo que no hubiera sido tan gratificante. Es así, es verdad. Yo siento que hay algo en común con estas personas, así como usted, cuando son así de perseverantes y siempre se andan reivindicando, es que pueden lograr todo. Lo digo porque la historia del nacimiento de la clínica es muy parecido. Mi mamá, que es la fundadora, ella empezó con una idea, se mudó, pues yo nací en Caracas, ella estaba en Caracas, nos mudamos para Valencia, y ella empezó con una idea y empezó en una casita y le daba, y ella era la que pasaba la consulta, ella era la que hacía la parte administrativa, ella era la que buscaba a los clientes, ella era la que hacía todo. Y cada vez ella tuvo muchos inconvenientes, pero lo que yo veo hoy en día, y es su logro, es que tiene algo que ya tiene 20 años, que está en varias partes de Venezuela, y es eso, es el poder de perseverar, de nunca darte por vencido, de que cuando tú tienes un sueño y sabes, porque yo siento que uno tiene como esa sensación de que uno sabe que puede lograrlo, y lucho por eso lo logra. Entonces la quiero felicitar porque yo creo que lo que usted vivió con esa moneda fue una odisea peor que la odisea. O sea, impresionante. Sí, Felicitaciones. no, gracias. No, para cerrar, me gustaría ver qué mensaje le gustaría dar, qué mensaje quisiera darle a todos esos jóvenes que pueden pasar por una idea, por una pasión, como usted empezó algo en su casa, que era ver a su mamá cocinar y ver esa emoción que sentía y empezar a probar, a tener una empresa, a romper un récord. ¿Qué mensaje le quisiera dejar a esa gente que quiere lograr ese tipo de cosas? Mira, eh, yo lo vivo a diario con viendo muchos sueños y expectativas de los alumnos cuando estudian cocina y por lo general siempre es un emprendimiento. Y yo digo que no se pongan límites, ¿no? Uno a veces sueña poquito y resulta que puede llegar muchísimo más lejos. El mensaje siempre es la disciplina. Hay que ser disciplinado. Yo creo que en todo, no solamente en la gastronomía, pero aquí en la gastronomía este, marca la diferencia. Para lograr cumplir los sueños, sea cual sea, hay que tener disciplina, tenacidad, ser perseverante, sí,
pero, pero la disciplina creo que es lo primero que te ayuda. Y eso, digamos que lo he ratificado con muchos alumnos que han sido exitosos y tengo alumnos que han logrado y están trabajando en Disney, en los restaurantes de Disney. Los estándares de Disney son altísimos. Tengo alumnos que han conseguido becas en Alemania para estudiar gastronomía sin tener experiencia, solamente por, con haber estudiado aquí en la escuela, con lo que le dejó su pasantía, con el aprendizaje que se llevaron y lograron conseguir una beca en universidades de gastronomía extraordinaria. Eso para mí es una gran satisfacción. Y tener alumnos que han logrado obtener su trabajo solamente por cumplir con las normas que aquí inculcamos el día a día. Hubo una experiencia bien bonita de un alumno que le hicieron una prueba en un restaurante y nosotros a todos los alumnos como normas de bioseguridad siempre se les dice cuando van con un cuchillo tienes que decir cuchillo en mano, cuando vas a abrir el horno, horno abierto, cuando vas a llevar algo caliente, caliente. Y él en su práctica, en su prueba, obviamente hizo todo lo que hacía aquí, horno abierto, caliente, cuchillo en mano, ¿sí? Digamos que el código que nosotros usamos en una cocina. Y el jefe lo estaba viendo por las cámaras y le había dicho que le iba a hacer 3 días de prueba. Cuando él lo vio y lo escuchó, bajó y le dijo, no vas a cumplir los otros 2 días de prueba, ya estás contratado. Porque aquí, y te estoy hablando de que era en Europa, porque aquí no es usual ver una persona que esté entrenada como estás tú. Y lo dejaron y se quedó. Y hoy en día está trabajando en su restaurante, en ese restaurante. Gente, digamos, que escribe y te dice, oye, qué satisfacción, qué gracias por lo que nos enseñaron. Eso a mí me ratifica que ese camino al éxito, que ese mensaje que se le da a los alumnos que quieren soñar es el correcto, porque lo han logrado, ¿sí? Con disciplina, con constancia, con tenacidad, con no rendirse, con ir una y otra vez al mismo sitio, tal vez en el sitio que tú sueñas, porque a lo mejor no empiezas por, por el, por el restaurante que tú quisieras trabajar, pero empiezas por uno tal vez menos importante para lograr llegar a donde quieres llegar. Y eso te lo da el tiempo, la disciplina y el hacer las cosas como deben ser. Aquí en esta área de la gastronomía es, yo digo que es muy fácil soñar. Esto se puso de moda y la gente sueña con ser un gran chef, ser famoso y, y tal vez tener tu propio emprendimiento, pero tienes que comenzar por algo. En el área de la pastelería casi todas mis alumnas venden por internet, venden ponquecitos, venden tortas, venden galletas. Y yo les digo, si quieres ser bueno, te tienes que especializar en algo, porque podemos hacer de todo, pero si te especializas en algo, te van a buscar por ese algo, ¿sí? Porque haces los mejores ponqués, porque haces las mejores galletas, porque haces las mejores tortas. O en cocina tienes muchas maneras de especializarte. Y hay muchas cocinas regionales, pero tienes que ser bueno en algo para poder llamar la atención o lograr llegar hasta donde tú quieres llegar. Y yo creo que es el sueño de ellos y es el sueño mío verlos triunfar. En verdad, felicitaciones y muchas gracias. Hasta yo quedé inspirada. Yo también tengo emprendimientos, amo la cocina y de verdad, muchas gracias por ese último mensaje porque va a inspirar y sé que inspira. Qué Muchas bueno, qué gracias bueno. por su tiempo y le voy a decir, sí, no, espero conocerla muy pronto y muchas gracias por su tiempo, en verdad, fue una excelente conversación, la pasé muy bien y bueno, muchas gracias. No, mi amor, gracias a ti. De verdad, un placer. Me encantó. Y quiero, tengo muchas ganas de verlo ya armado y concretado. Me parece muy lindo lo que están haciendo. De verdad que sí. Y siempre a la orden. Gracias, igual por acá, a la orden desde los centros médicos, usted ya sabe que pues estamos a la orden en Valencia para lo que Sí, necesite. seguro que sí. Por allá estaré. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Chao.